En esta clase vamos a seguir hablando de las transformaciones. Es la séptima clase sobre transformaciones. Y lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio. Supónganse que estamos en un espacio de 2 dimensiones y estamos llevando a cabo un experimento, y de lo que se trata el experimento es de medir la intensidad de un campo. Un campo puede ser lo que sea, o sea, no sé, un campo físico, y lo que nos dicen es que este campo físico va a estar descrito por la siguiente ley. En cada punto del espacio, el campo físico lo vamos a poder describir por esta ecuación. Esta ecuación básicamente lo que nos está dando es una ley de la naturaleza. Nos dice el campo que estamos midiendo en cualquier punto del espacio va a estar dado por esta ecuación que nosotros hemos escrito ahí. ¿Cómo se vería este campo? Bueno, pues vamos a dibujar un sistema de coordenadas. Vamos a poner un punto. Vamos a poner un punto a 4 y 3. Vamos a decir que ahí está nuestro punto. Este punto tiene coordenadas 4,3. Y entonces la ley de la naturaleza que nosotros tenemos ahí nos dice que el campo en ese punto pues va a ser un vector cuyas componentes son menos 3, y más 4. Ahí está, menos 3 y más 4. Entonces, en ese punto, pues el campo que nosotros estamos midiendo va a ser eso. Si nos vamos a otro punto, pues podemos encontrar el campo de exactamente de esta manera. Bueno, hacemos un experimento y encontramos eso. Supónganse que hacemos otro experimento y en ese otro experimento encontramos otro campo. Vamos a decir que este es el campo 1, y este del cual vamos a hablar ahora es el campo 2. Y el campo 2 resulta que es igual a x, menos y. Menos x, menos y. Ese es el campo 2. Ahí están nuestros ejes coordenados. Y este campo lo vamos a dibujar con otro color. Vamos a decir que este campo lo dibujamos en color rojo. Este otro lo vamos a dibujar en color verde. Entonces vamos a escribir ese campo en el mismo punto. En el mismo punto 4, 3. Entonces esto nos dice que nos vamos 4 unidades para la derecha. Nos vamos 4 unidades para la derecha. 1, 2, 3, 4 unidades para la derecha. Y luego nos vamos 3 unidades para abajo. Entonces, este nuevo campo va a estar representado por ese vector de ahí. Entonces, este sería V2 en ese punto, y este sería V1 en ese punto. Vamos a ponerles flechita. Y entonces la cuestión es, ¿son estos campos que hemos encontrado y que hemos expresado de esa manera vectores o no son vectores? Acuérdense que estamos
estudiando si son o no son vectores de acuerdo a la definición que dimos. Y la definición que nosotros dimos es que las componentes de estos disque vectores se transformen exactamente igual que cómo se transforman el vector de posición. O sea que tiene que seguir la misma transformación. Estamos en este espacio de 2 dimensiones. La transformación que vamos a utilizar es la transformación de rotación. Entonces, vamos a ver. La transformación que nosotros vamos a utilizar es la transformación de rotación en 2 dimensiones. Y si se acuerdan ustedes, la matriz para la transformación en 2 dimensiones era coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Y eso nos daba las ecuaciones de transformación siguientes. X' es igual a X por el coseno de teta más Y por el seno de teta, y Y' es igual a menos X por el seno de teta más Y por el coseno de teta. Entonces lo que tenemos que hacer es ver si estas dos entes B1 y B2 se transforman de acuerdo a las transformaciones de la rotación. Que acuérdense, la transformación de rotación que tenemos aquí escrita es cómo se transforma el vector de posición para que una pareja ordenada en este espacio sea un vector que puede representar una cantidad física. Se tiene que transformar exactamente igual que esto que está aquí. Bueno, vamos a escribir estos vectores nuevamente. Bueno, vamos a escribir primero el 1. El vector 1 nos dicen que es igual a menos y, x. Menos y, x. Bueno, pues estas van a ser la coordenada. Vamos a decir que es la coordenada x de este vector y esta es la coordenada y de ese vector. O sea, ax igual a menos y ay es igual a x. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Esto es una ley de la física. Nosotros queremos que las leyes de la física sean exactamente iguales en todos los sistemas de referencia. Entonces, por lo tanto, V1 en el sistema primo, pues va a tener que tener la misma expresión matemática, va a ser menos y', x'. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos exigiendo, lo que nosotros queremos que ocurra, es que la expresión matemática de la ley física sea exactamente la misma en todos los sistemas de referencia. Eso quiere decir que si en un sistema es menos y, x, en otro sistema tiene que ser menos y', x'. Y evidentemente esto pues, va a tener que ser igual a la componente x' y a la componente y'. ¿Cómo vamos a saber si esto es un vector o no de acuerdo a la definición? Pues tenemos que ver cómo lo transformamos del sistema O al sistema O'. Y eso pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense, AX' sabemos que es igual a menos y'. Ahora, nosotros sabemos que y' de acá de las transformaciones del vector de posición, nosotros podemos ver cuánto es y'. Y resulta que y' es eso que está ahí escrito, entonces va a ser menos por menos x seno de teta más y coseno de teta. Si hacemos las cuentas, esto va a ser igual a x seno de teta menos y coseno de teta. Pero ahora fíjense, x es a y.
y menos y es ax. Entonces, esta expresión la podemos escribir como ay por el seno de teta más ax por el coseno de teta. Y esto nos implica que ax' es igual a ax por el coseno de teta más ay por el seno de teta. Y fíjense que esa es la ecuación de transformación que nosotros usamos para que la ley de la naturaleza que nosotros habíamos encontrado se mantuviera la misma en los dos sistemas de referencia. ¿Es esta transformación la misma que siguen los vectores de posición? Pues vamos a ver. Fíjense, el vector de posición nos dice que x' es igual a x coseno de teta más y seno de teta. Y aquí nos dice que para este vector la componente prima en x va a ser igual a la componente en x por el coseno de teta más la componente y por el seno de teta. Es la misma transformación. Entonces, por lo menos la componente x de este campo se transforma de la misma manera que el vector de posición. Vamos a ver cómo se transforma la componente y de este vector. Entonces, vamos a ver. La componente y, pues es x'. Entonces, a y' es igual a x'. Pero nosotros sabemos que x', de acuerdo a las ecuaciones de transformación que están ahí, es igual a x por el coseno de teta más y por el seno de teta. Y ahora vemos, x es igual a y. Entonces aquí podemos escribir ay por el coseno de teta. Y y es menos ax por el seno de teta. Entonces vamos a escribirlo en orden. Ay' va a ser igual a menos ax por el seno de teta más ay por el coseno de teta, y esta es la ecuación de transformación para la segunda componente de este campo, que hace que la ley de la naturaleza en un sistema y en el otro sistema se escriba de la misma manera. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿esta transformación igual a cómo se transforma el vector de posición? Pues vamos a ver si no nos caben. Fíjense, el vector de posición es menos x por el seno de teta más y coseno de teta, menos la componente x por el seno de teta más la componente y por el coseno de teta. Eso nos dice que este campo definido de esta manera, el campo B1, definido de la manera en que lo definimos, que ya no me acuerdo cuál es, menos y, x, sí es un vector. O sea que esta expresión matemática sí puede representar una cantidad física, porque lo que sucede es que a la hora que utilizamos esta transformación, la transformación del vector de posición, la ley de la física queda inalterada, que es la misma ley de la física en un caso y en otro caso. Vamos a ver qué va a pasar con el otro, con B2. Nos dicen que B2 es igual a x, menos y. X, menos y. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Este va a tener, pues esta va a ser su componente x, esta va a ser su componente y.
nosotros queremos que la ley de la naturaleza sea la misma en todos los sistemas de referencia. Por lo tanto, en el sistema primo, la ley de la naturaleza se va a tener que escribir de esta manera: x', menos y'. Y esto va a ser igual a x', a y'. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente y ver qué ley de transformación se cumple en este caso. Entonces, para ax', pues vemos que es igual a x'. Y x', de acuerdo a las ecuaciones de transformación, va a ser igual a x por el coseno de teta más y por el seno de teta. Pero x es igual a ax. Entonces esto va a ser igual a ax por el coseno de teta y y es igual a menos ay. Entonces va a ser menos ay por el seno de teta. Entonces nos queda que la transformación para la primera componente de este campo va a ser igual a ax por el coseno de teta menos ay por el seno de teta. Vamos a ponerle una línea roja para indicar que esta es la ecuación de transformación para la primera coordenada. Se dan ustedes cuenta inmediatamente que no es la misma ecuación con la que se transforma el vector de posición, porque el vector de posición lleva aquí un signo positivo y aquí hay un signo negativo. No es la misma ecuación de transformación. Con que una de las dos no sea la misma, pues ya el objeto no es un vector. Pero vamos a ver qué pasa con la componente y. Entonces, ay' es igual a menos y'. Ahí lo tenemos. Y esto va a ser igual a menos y'. Y y' es menos x por el seno de teta. Con este menos va a ser más x por el seno de teta menos y por el coseno de teta. Pero x es igual a x, entonces nos queda ax por el seno de teta, a x por el seno de teta, y menos y es ay más ay por el coseno de teta, y la ecuación de transformación para la segunda componente pues va a ser ax por el seno de teta más ay por el coseno de teta. Vamos a ponerle una línea roja para saber que esa es la ecuación de transformación. Y ahora lo que tenemos que hacer es comparar estas ecuaciones de transformación con las ecuaciones de transformación del vector de posición. Y vemos que aquí el signo es diferente. Aquí el signo es diferente a la ecuación de transformación del vector de posición, y acá el signo es diferente a la ecuación de transformación del vector de posición. Por lo tanto, este campo que hemos dicho V2 igual a x, menos y, x, menos y no es un vector. Ahora ustedes me van a decir, ¿cómo no va a ser un vector? Si hasta lo dibujamos aquí arriba. Ahí está dibujado en verde, ¿sí? Entonces, acuérdense lo que les dije.
En matemáticas, un par ordenado pues es un vector. En física necesitamos agregarle una condición extra. Y la condición extra es que si hay una ley física que se expresa de una manera matemática, en cualquier sistema de referencia nosotros necesitamos que la ley física se exprese con la misma expresión matemática. Entonces, para que un objeto, un par ordenado, sea un vector que puede representar una cantidad física, necesitamos que se transforme siguiendo la misma regla de cómo se transforma el vector de posición. En ese sentido, es en el sentido en que yo les digo que este vector V2, este par ordenado V2 no es un vector. Porque para que la ley física se mantenga, que es lo que pedimos para hacer este resultado, aquí está la ley física en los dos sistemas de referencia, es la misma. Pero nosotros vemos que para que esto suceda, las ecuaciones de transformación que se tienen que utilizar no son las mismas que las ecuaciones de transformación que sigue el vector de posición. Por lo tanto, este objeto no es un vector de acuerdo a esta definición que nosotros hemos dado de vector. Muy bien, pues nos vemos la clase próxima.